Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para chisme. Porque amigos, hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que honestamente nos tenía a todos esperando la reacción. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y su épica reacción a una pregunta que involucra a Hande Erçel y digamos, la infidelidad. Ya sé que muchos de ustedes son fans de Love is in the Air y de Kerem y Hande, y que todo el tema de su relación, su ruptura, y todo el drama posterior, les interesa mucho. Y es que, seamos honestos, a nosotros también. Es inevitable que nos sintamos atraídos por las vidas de estas estrellas, especialmente cuando se entrelazan con romances apasionados y rupturas mediáticas. Así que hoy, vamos a sumergirnos de lleno en este tema, analizando la situación, viendo la reacción de Kerem, y por supuesto, dando nuestra humilde opinión, con el respeto y la cautela que la situación amerita. Antes de que comencemos a desmenuzar todo esto, y para que no se les escape nada, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre este y otros temas interesantes de la farándula turca y de todo el mundo. Ya saben, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Queremos construir una comunidad de amantes del entretenimiento, así que únete a nosotros. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Así que, ¿qué pasó exactamente? Para ponerlos en contexto, y para aquellos que no están familiarizados con el furor que causó esta noticia, hagamos un breve resumen. Hace poco Kerem Bürsin, como suele sucederle debido a su fama y popularidad, fue abordado por la prensa. Las entrevistas son parte inevitable de la vida de una celebridad, y la prensa turca, como bien sabemos, no se anda con rodeos. Y claro, era inevitable que le preguntaran sobre su vida amorosa, sobre Hande Erçel, sobre las especulaciones que siempre rodean a las parejas de famosos, y directamente sobre si hubo o no infidelidad en su relación. La pregunta, como era de esperarse, fue directa, sin filtro y sin miramientos. Y la reacción de Kerem, bueno, fue todo un espectáculo, un verdadero punto de inflexión en la conversación. Lo primero que hay que decir es que obviamente la prensa turca es conocida por su franqueza y su estilo directo. No se andan con rodeos, no tienen miedo de preguntar lo que todos quieren saber, lo que el público anhela. Y Kerem, a pesar de ser una estrella internacional, con una base de fans global, es bastante accesible y suele responder preguntas sobre su vida personal, dentro de ciertos límites, claro. Él es consciente de que la curiosidad del público es parte del juego, y suele ser respetuoso con los medios. Pero esta vez, la pregunta sobre Hande y la supuesta infidelidad, ¡pum!, explotó todo. Fue un volcán de emociones. La reacción de Kerem fue intensa. No se esperaba, creo, una respuesta tan explosiva, ni por parte de la prensa, ni por parte de sus fans, ni por el mismo Kerem. Y cuando digo explosiva, no me refiero a que se haya puesto a gritar, a perder los estribos o a insultar a nadie. No. Fue una explosión de incomodidad palpable, de sorpresa, de defensa de Hande y de, no sé, un montón de emociones mezcladas que se manifestaron en microexpresiones. Digamos que se le notó en la cara, en el cuerpo, en la forma en que reaccionó, que la pregunta le tocó una fibra sensible, una herida aún abierta, un tema que evidentemente prefiere mantener en el pasado. La verdad es que la pregunta era bastante delicada. Implicaba, de forma sutil pero clara, la posibilidad de que Hande Erçel, con quien mantuvo una relación muy publicitada, hubiera sido infiel durante su noviazgo. Y obviamente nadie quiere que le pregunten algo así, menos en público y frente a las cámaras. Imaginen la presión, el escrutinio, la sensación de estar siendo juzgado públicamente por algo tan personal. Además, recordemos que la relación entre Kerem y Hande fue muy mediática, muy expuesta a los medios. Cada paso que daban, cada declaración, cada foto, era noticia en todos los medios, tanto turcos como internacionales. Y la ruptura, por supuesto, no fue la excepción. Fue un acontecimiento que generó especulaciones, análisis y debates en todo el mundo. Lo interesante de la reacción de Kerem fue cómo intentó, con una mezcla de diplomacia, de profesionalismo y sinceridad, responder a la pregunta, sorteando las complejidades de la situación. Primero se le notó un claro gesto de sorpresa, una expresión que decía mucho sin necesidad de palabras. Era como si su mente estuviera procesando la pregunta, intentando comprender si realmente le estaban preguntando algo así.
como diciendo, ¿en serio me están preguntando esto, después de tanto tiempo? Luego intentó con una sonrisa un poco forzada, desviar la pregunta, restarle importancia. Era un intento por mantener la calma, por no alimentar la polémica, por proteger su privacidad. Pero al final, no pudo evitar dar una respuesta más contundente, que revelara lo que realmente sentía y pensaba sobre el tema. En la respuesta de Kerem, se pudo notar una clara defensa de Hande, una especie de escudo protector. Como diciendo sin decirlo explícitamente, no voy a permitir que se diga nada malo sobre ella. Quizás no directamente, quizás no con esas palabras exactas, pero esa fue la sensación que transmitió. Es como si dijera, esa es una pregunta irrespetuosa, que busca crear controversia y que no voy a responderla de forma que alimente el morbo. Lo que sí dejó claro es que no iba a entrar en detalles sobre su vida personal, pero que la situación no fue tan simple como la pregunta sugería, dejando entrever la complejidad de las dinámicas de pareja y las dificultades de las rupturas públicas. Lo que más llamó la atención de la reacción de Kerem, y que creo que es lo que hizo que este tema explotara en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia, fue su mirada. Esa mirada que decía más que 1000 palabras. Los ojos, como se suele decir, son el espejo del alma, y en ese momento, la mirada de Kerem reveló mucho. Una mirada que transmitía dolor quizás, o al menos, mucha incomodidad. Una mirada que dejaba claro que la pregunta le había afectado, que era un tema que todavía le dolía, o que simplemente no quería volver a revivir esos momentos. Y esto es lo que lo hace tan interesante. Porque a pesar de ser una celebridad, una figura pública, Kerem es humano. Tiene sentimientos, tiene emociones, y tiene derecho a no querer hablar sobre ciertos temas, especialmente aquellos que involucran su vida personal y que podrían causar daño a otras personas. Y creo que en ese momento quedó muy claro. Su reacción fue muy humana, muy real, muy auténtica. Y por eso creo que muchos se sintieron identificados con él, con su vulnerabilidad, con su necesidad de proteger su intimidad. Es importante recordar que al final, solo ellos saben la verdad. Solo Kerem y Hande saben qué pasó realmente en su relación, cuáles fueron las circunstancias que los llevó a tomar decisiones que a veces pueden ser dolorosas. Nosotros como espectadores, como fans, solo podemos especular, solo podemos analizar lo que vemos y escuchamos, basándonos en fragmentos de información y en nuestras propias interpretaciones. Y en este caso, lo que vimos fue una reacción muy humana, muy honesta y muy conmovedora. La pregunta sobre la infidelidad es, sin duda, un tema delicado, un terreno pantanoso. Es un tema que afecta la reputación de las personas involucradas, que puede tener consecuencias importantes, tanto personales como profesionales. Y en el caso de Kerem y Hande la situación es aún más compleja debido a su fama, a la exposición mediática que tienen, y al escrutinio constante al que están sometidos. La infidelidad en cualquier relación es una experiencia dolorosa y traumática. Implica una traición a la confianza, una ruptura del vínculo emocional, y puede generar sentimientos de tristeza, rabia, frustración y desilusión. Es una experiencia que en muchos casos requiere de tiempo y de apoyo emocional para ser superada. Y cuando esta experiencia se produce en el ojo público, la situación se vuelve aún más complicada, ya que la persona afectada se ve expuesta a juicios, especulaciones y comentarios que pueden agravar el dolor. En el caso de Kerem y Hande, la especulación sobre la infidelidad añade una capa extra de complejidad a su historia. Sugerir que una persona ha sido infiel implica acusarla de un comportamiento deshonesto, que puede dañar su reputación y generar un impacto negativo en su carrera profesional. Y en un mundo donde la imagen pública es tan importante, este tipo de acusaciones pueden ser devastadoras. Además, la especulación sobre la infidelidad puede generar un ambiente de desconfianza y resentimiento, tanto entre los fans como entre los medios. Esto puede llevar a que la pareja sea juzgada de forma injusta, a que se les asigne una etiqueta que no refleje la realidad de su relación, y a que se les niegue la oportunidad de defenderse y de dar su propia versión de los hechos. Es importante recordar que en estos casos, es fundamental ser respetuosos y cautelosos. No debemos asumir que la información que nos llega a través de los medios es siempre precisa y completa. Debemos evitar caer en juicios rápidos y en especulaciones sin fundamento. Y sobre todo debemos respetar la privacidad de las personas involucradas y evitar contribuir a la difusión de rumores que puedan dañar su imagen y su bienestar emocional. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto?
En primer lugar, que Kerem Bürsin reaccionó de una forma que demostró que la pregunta le importó, que le afectó, y que no fue indiferente a lo que se le estaba planteando. Su reacción fue una clara manifestación de sus emociones, y supo transmitir su malestar de una manera auténtica y honesta. En segundo lugar, que Kerem defendió a Hande aunque no directamente con palabras explícitas, pero sí con su actitud, con su mirada y con su respuesta. Demostró que a pesar de la ruptura, sigue existiendo un respeto y un cariño hacia ella, y que no está dispuesto a tolerar que se le falte al respeto o que se la difame públicamente. En tercer lugar, que la relación entre Kerem y Hande, a pesar de haber terminado, sigue siendo un tema de gran interés para el público y para los medios. Su historia de amor, sus éxitos profesionales y su posterior separación han generado una gran expectación y curiosidad, y es comprensible que la gente quiera saber más sobre su vida. En cuarto lugar, que a veces las reacciones más importantes son las que no se dicen con palabras, sino con gestos, con miradas, con la expresión corporal. La forma en que Kerem reaccionó a la pregunta sobre la infidelidad es un claro ejemplo de ello. Su mirada, su lenguaje corporal, transmitieron mucho más que cualquier palabra. En quinto lugar, que es fundamental ser respetuosos con la privacidad de las personas que han sido expuestas públicamente. La fama y la exposición mediática pueden ser abrumadoras, y es importante recordar que las celebridades también son seres humanos con sentimientos y emociones. Y por último, que la verdad sobre la relación entre Kerem y Hande solo la conocen ellos. Solo ellos saben qué pasó realmente, cuáles fueron los motivos de su ruptura, y cuáles son sus sentimientos actuales. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular, analizar y reflexionar sobre lo que vemos, pero siempre debemos hacerlo con respeto y cautela. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes de la reacción de Kerem, ¿qué les pareció? ¿Creen que actuó bien? ¿Creen que la pregunta fue inapropiada? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Quiero saber sus opiniones, sus perspectivas y sus análisis. La conversación no termina aquí. Recuerden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.